Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación a este evento. Muchísimas gracias al profesor Mauricio por invitarme a ser parte de esta ponencia, una ponencia a la limón sobre la historia del teatro. Lo que voy a decir, pues voy a tratar de resumirlo al máximo. Es una ponencia que está escrita para este evento, que alude a los principales festivales de teatro que se dieron en el siglo XX. Voy a referirme fundamentalmente, debido a la brevedad que nos impone la programación, a tres festivales fundamentalmente, que es el Festival Nacional, el Festival Universitario y el Festival de Manizales. También está un festival muy importante, que es el Festival del Nuevo Teatro Colombiano, y por último el Festival Iberoamericano de Teatro. Cada uno de ellos pues produce unas rupturas muy importantes y unas tensiones en el campo cultural, fundamentalmente en el campo teatral, y por eso considero que hacer una observación de estos eventos tan importantes como los festivales puede dar cabida a una reflexión sobre los desarrollos que han tenido tanto el movimiento teatral como el movimiento cultural, y cómo compromete de alguna manera pues al público. Bueno, la ponencia se llama un esbozo de historia del teatro colombiano del siglo XX, festivales, tensiones en el campo teatral. Digamos, habría que hacer una referencia a lo que el profesor Mauricio dijo en relación a las escuelas de teatro. Realmente nosotros hemos pensado en las investigaciones, indagaciones que hemos hecho, que en Colombia no ha existido realmente teatro colombiano, sino hasta que se formaron las escuelas de teatro, que fueron ellas la ENAD, Escuela Nacional de Arte Dramático en Bogotá de 1950, liderada por Bernardo Romero Lozano y Víctor Mayarino, que funcionaba alrededor del Teatro Colón. La Escuela de Teatro del Distrito, que funcionaba en los sótanos de la Jiménez, y que era liderada por Fausto Cabrera, y la Escuela Departamental de Teatro, que se fundó en 1955 en Cali, y la primera fase, el primer año, estuvo dirigida por el maestro español Cayetano Luca de Tena, una persona que con muchos ribetes, mucho prestigio en España, había tenido pues unas figuraciones muy importantes como director y maestro, pero que definitivamente fracasó en llevar un proyecto de formación en Cali, pues debido a las grandes limitaciones que tenía en esa época la construcción de un proyecto formativo de escuela. Y esas tres escuelas realmente fueron muy importantes porque comenzaron a formar actores y actrices para el movimiento teatral, muy incipiente. Empezaron a aplicar algunas técnicas de formación, establecieron de alguna manera profesiones dentro del teatro, la profesión del actor, de la actriz, del técnico, del escenógrafo, del director, un poco menos el dramaturgo, pero igual, digamos, eso era una de las tareas de estas escuelas, pero lo fundamental es la creación de un público. Es a partir de las escuelas de teatro, de poner en funcionamiento su repertorio, como se va creando realmente un público sensible, un público que se va preparando en la medida que va viendo un sistema de programación permanente, y no como pasaba anteriormente, que estábamos limitados a la presencia aleatoria de las compañías nacionales y extranjeras que deambulaban por las ciudades y que incluso ni siquiera se presentaban en teatros, sino en algunas casas, en solares que se adaptaban para el hecho, pero que eso no constituía de ninguna manera una programación permanente y sistemática. Bueno, entonces tenemos que el primer Festival Nacional de Teatro se da en 1957 en Bogotá.
y con mucha pretensión se le llamó Festival Internacional de Teatro por el hecho de que se presentaron allí algunos grupos que pertenecían a colonias extranjeras que vivían en Bogotá. Y digamos un poco por esa razón se le llamó Festival Internacional. De hecho, se presentaron 18 obras en ese primer festival, 3 de ellas eran en idioma inglés, 2 en alemán y 1 en francés. Las otras 12 eran en español, por lo cual hubo que llamar a última hora un jurado en cada uno de esos idiomas, pues para poder evaluar y premiar las obras. El objetivo de este primer festival, según sus promotores, entre ellos un señor de origen húngaro que se llamaba Ferenc Bakta, era, lo dice concretamente el programa de mano, mostrar los trabajos entre sí y atraer el público hacia una actividad teatral. Entonces claramente se ve que el festival constituye un momento, un momento muy importante en la construcción de un público teatral. Estamos hablando de formación de público y de confrontación de trabajos teatrales. Esa primera versión pues se hizo en condiciones muy limitadas, con grupos muy aficionados, estaba promovido fundamentalmente por los trabajos que hacían las escuelas en ese momento, la escuela distrital y la escuela La ENAD, pero fundamentalmente había mucho trabajo de empresas que se habían dado a la tarea de formar grupos de teatro, y es muy significativo en este caso la conformación de un grupo de la empresa distrital de transporte urbano, que fue un grupo pues muy significativo en esta primera programación. Para la segunda versión de 1958, el objetivo que se plantean los organizadores es... ¿Qué es eso, Dios mío? Me asusta. La segunda versión, en 1958, el objetivo es crear un público de todas las clases. En esta segunda versión participó la Escuela Departamental de Teatro de Cali, dirigida por el maestro Enrique Buenaventura, con una obra emblemática del teatro colombiano, que es A la diestra de Dios Padre. Esta obra fue muy bien acogida. Fue sorprendente que de esta primera participación en un evento de carácter nacional, una escuela de teatro de carácter regional se presentara con semejante éxito. Prácticamente se hicieron acreedores a todos los premios del momento, y empezó para la escuela la Escuela Departamental de Teatro de Cali una verdadera historia de éxitos nacionales e internacionales. Bueno, como estamos muy limitados de tiempo, vamos a ir a la segunda versión del festival, que fue en 1959, con la obra Edipo Rey de Sófocles, hecha por la Escuela Departamental de Teatro, en la cual actuaban Pedro Martínez, Fanny Mickey, Enrique Buenaventura y Gloria Castro, que nos acompaña el día de hoy. Era una obra espectacular, como dice Mauricio. Sandro Romero describe muy bien cómo fue, digamos, la odisea de montar esta obra monumental, que contaba, entre otras cosas, con 3 coros, un coro hablado, un coro cantado y un coro bailado. Se dio en las escalinatas del Capitolio, y allí fue vista por el agregado cultural de la Embajada de Francia, y eso le permitió a la Escuela Departamental de Teatro ser invitada por primera vez un grupo colombiano al Festival de las Naciones en París. Eso fue, digamos, supremamente importante. Quiero decir que estos festivales se siguieron haciendo con la participación de no solamente ahora de la Escuela Departamental de Teatro, sino que se empezaron a invitar personas de otras grupos de otras regiones, y comenzó a volverse realmente un festival nacional. Hay que anotar también que se estaba consolidando en Bogotá una élite de grupos que ya se dedicaban profesionalmente al teatro, como el Teatro El Búho, que participaba en el festival,
pero empezaron a tener unas confrontaciones porque el festival aparecía como si estuviera defendiendo y promoviendo el Teatro Nacional, y estos participantes de grupos como el Búho se enfrentaron a la directiva de estos festivales y les enrostraron que esto no era un real desarrollo del teatro colombiano, que esto era una especie de maquillaje de lo que había realmente, que lo que se necesitaba en el fondo era una formación profunda en el campo teatral y un apoyo verdadero a los grupos emergentes. El festival se suspendió por unos años y luego se retomó con otras directivas y bueno, finalmente se adelantó una actividad más o menos importante, pero con muchas limitaciones. Quiero decir que simultáneamente, años después, al inicio de este festival, comenzó a desarrollarse en el país una actividad muy importante en las universidades. La primera persona que intentó hacer algo muy importante en una universidad fue el propio Bernardo Romero Lozano, que en 1945 creó en la Universidad Nacional el Teatro Experimental, el Grupo Experimental de Teatro, actividad que pues se mantuvo por un tiempo, luego entró en cierta silencio, en cierta decadencia, pero fundamentalmente entre los años 50 y 60 empezaron a proliferar en todo el país y en todas las universidades grupos de teatro supremamente importantes y de gran reconocimiento. Entonces el asunto era que se alternaba entre el Festival Nacional y el Festival Universitario, y una selección muy escogida del Festival Universitario iba a representar al Teatro Universitario en el Festival Nacional. En principio, toda esta actividad, digamos, el teatro en la universidad estaba encaminada a fortalecer o a complementar la formación disciplinaria con este tipo de actividades extracurriculares, y de alguna manera se estaba pensando en una formación integral del profesional de aquella época, para lo cual el teatro era muy, muy importante. Quiero reconocer en esta investigación que la Universidad del Valle, por ejemplo, tuvo su primera incursión en teatro en 1956 a través de la presencia muy dinámica de un maestro chileno que se llamó Jaime Errázuriz, que fue arquitecto, escenógrafo, que vino a trabajar probablemente invitado por el maestro Enrique Buenaventura, porque cuando Enrique llegó a dirigir la Escuela de Teatro en 1957 venía de Chile, de la Universidad de Chile. Y este profesor Errázuriz era maestro escenógrafo de la Universidad de Chile y la Universidad Católica de Chile, donde hizo montajes muy, muy importantes en su papel de escenógrafo. Y es muy probable que al llegar a Cali haya mantenido su relación con la Escuela Departamental de Teatro y efectivamente se vinculó a la Universidad del Valle como profesor de arquitectura. Estando aquí, formó el grupo de teatro de la Facultad de Arquitectura en 1956, que posteriormente fue acogido por la universidad en 1957 y que tuvo una participación tanto en los festivales nacionales, con mucho renombre, ganándose muchos premios, y fundamentalmente mucha participación, en todas las versiones de lo que fue el Festival Nacional de Arte que se hacía aquí en Cali. De tal manera que, digamos, esa fue la primera gran participación del teatro aquí en la universidad, que luego con el maestro Buenaventura en el año 1980 se logra construir pues ya el plan de estudios que es el programa de arte dramático, que es el que actualmente está funcionando. Bueno, creo que voy a referirme quizá a las tensiones más fuertes que se originaron en el teatro universitario, y yo creo que con esto pues ya doy por cerrada la intervención por asuntos de tiempo. Quiero decir lo siguiente: la vida universitaria a través del teatro estuvo muy permeada de todas las contingencias que se estaban viviendo en el mundo. Mayo del 68, la guerra de Vietnam, la revolución cubana,
etcétera. Todos esos elementos, digamos, fueron muy importantes para crear una dinámica de pensamiento, de confrontación en las universidades, y tuvo una influencia muy grande en las expresiones culturales, fundamentalmente en la expresión teatral. Más o menos a finales de la década del 60 se comenzaron a aparecer unas manifestaciones muy fuertes del teatro universitario. El Festival Nacional o el Festival Universitario de Teatro tuvo una importancia muy grande en la medida en que acogía muchísimas universidades del país, pero digamos paulatinamente todas estas circunstancias del mundo exterior fueron permeando la ideología y la radicalidad en muchos de los directores y los grupos de teatro. Entre más o menos el finales de la 60, de la década del 60 y principios del 70, se realizaron 3 eventos muy importantes en el país, que fue un seminario nacional de directores de teatro, o se llama también Encuentro Nacional de Directores de Teatro Universitario, que fueron muy decisivos para lo que pasó posteriormente. En el primer encuentro realmente pues hubo una serie de reivindicaciones que tenían que ver con crear mejores condiciones en las universidades, que hubiese espacio, que hubiera contratación de profesores, que hubiera apoyo para que los estudiantes se pudieran presentar, que hubiera cierta flexibilidad, digamos, fueron de tipo reivindicativo para que las condiciones de teatro en la universidad se dieran de la mejor forma. Entre el segundo y el tercer encuentro nacional, digamos, las posiciones estuvieron supremamente radicales. Por un lado estaba pues Paco Barrera, estaba también Ricardo Camacho, por un lado, y por otro lado estaba pues Enrique Bonaventura y estaba Carlos José Reyes, que representaban una ala más moderada del movimiento teatral, que estaban ya agremiados en la Corporación Colombiana de Teatro, y entonces ahí se produjeron confrontaciones supremamente fuertes. Por un lado estaba pues toda la línea o el bloque soviético, que estaba defendiendo una forma de arte y forma de hacer la política y forma de entender el comunismo. Por el otro lado estaba la Revolución China con todas las vertientes del maoísmo, pero por otro lado estaba también el trotskismo con su vehemencia y con su revolución permanente, y por el otro lado estaba el procastrismo, de tal manera que era una efervescencia muy grande que permeó al movimiento teatral universitario y lo hizo tomar posiciones muy fuertes y muy radicales. Esto dio como resultado la conformación de una organización gremial que se llamó la ASONATU, Asociación Nacional de Teatro Universitario, que fue un poco la contraparte de la Corporación Colombiana de Teatro. Ya se había formado el Festival Universitario de Manizales, que entre otras cosas se forma de la manera más singular, más insólita, y es que se crea el Festival Latinoamericano de Teatro en Manizales, por la razón de que había un gran teatro en Manizales, el Teatro Fundadores. El Teatro Fundadores se construyó entre 1959 y el 65, y fue para el momento el espacio de espectáculos más altamente dotados técnicamente, con una capacidad para 1.200 espectadores, escenarios giratorios, sillas abatibles, amplios camerinos, sistema de intercomunicación interna con todas las partes del teatro. Es decir, era un teatro maravilloso, pero en una ciudad donde no había teatro, o había muy poco teatro. Y entonces la posibilidad de crear un evento importante para darle justificación al Teatro Fundadores fue realmente el motivo por el cual se creó el Festival Latinoamericano de Teatro Universitario. Bueno, para terminar este asunto y redondear la posición de ASONATU, debo decir que en el tercer festival
en Manizales, el grupo invitado que había ganado el Festival Nacional de Teatro era la Universidad Nacional de Bogotá, con la obra Funerales de la Mamá Grande. Cuando se iba a dar la inauguración de la obra, el grupo que estaba comandado por Carlos Dupla no presentó la obra, sino que presentó un sketch que atacaba fuertemente la política de las directivas de la universidad, atacaba al gobierno nacional y atacaba a toda la clase política. Y eso creó un desbarajuste terrible en la inauguración de ese festival, y de alguna manera propició que se cerraran las filas por parte de las directivas universitarias y ASCUN, y en un año, de un año para otro, se terminó el movimiento de teatro universitario. Cerraron los recursos, echaron a los profesores de teatro, no les permitieron más ensayar. En las pocas universidades donde se mantuvo la actividad teatral, los ensayos eran supervisados por las directivas, de tal manera que hubo un control rígido sobre toda la actividad teatral, y prácticamente en un año, entre el 70 y el 71, el teatro universitario se acabó. Bueno, luego viene pues ya esta situación del teatro universitario hizo entrar en crisis el Festival Latinoamericano de Teatro Universitario de Manizales, que tuvo que suspenderse en el 73 para luego aparecer en 1984 ya como Festival Latinoamericano de Teatro, excluyendo pues al teatro universitario y creando pues otras perspectivas muy distintas. Ya había una relación con todas las manifestaciones más innovadoras del teatro latinoamericano. Realmente eso fue un espacio, un centro de la expresión libertario de toda Latinoamérica, y que tuvo, digamos, mucha acogida y una relación muy profunda con todo el teatro incipiente de España, que estaba saliendo también de la gran dictadura de Franco, y que veía en el Festival Latinoamericano de Teatro un espejo donde podría reflejarse como manifestación libertaria. Bueno, yo creo que dejo allí, nos quedaría faltando hablar de el Festival Nacional del Nuevo Teatro, que fue comandado por la Corporación Colombiana de Teatro, hablar de toda la gesta de la Corporación Colombiana de Teatro, que hoy se mantiene, y hablar de el Festival Iberoamericano de Teatro, que realmente podemos decir rápidamente que creó un puente entre el teatro colombiano y el mundo entero. Nos sacó del provincialismo en que vivía el teatro en Colombia, creó unas relaciones muy profundas con maestros muy importantes del mundo, con compañías muy importantes del mundo, con unos nuevos paradigmas en la creación técnica y estética, y bueno, y eso dio unos resultados extraordinarios, dinamizó muchísimo el teatro colombiano, pero eso ya pues hace parte de otra historia, que sería la historia del siglo XXI, de la cual pues no nos ocuparemos por ahora. Bueno, muchísimas gracias por la atención, disculpen la extensión. Abrimos espacio para un par de preguntas y continuamos con la programación. ¿Quién dice la pregunta? Ante todo, quiero felicitarlos por esta extraordinaria y muy sugerente y suscitativa intervenciones de ustedes. Verdaderamente es extraordinario. Solamente cositas que podríamos o quiero colaborar acá. El nombre de Mario Yepes Londoño, de la Universidad de Antioquia. Él es un hombre ya de unos 80 años con una cultura literaria y teatral impresionante. Él ha mantenido el teatro de la Universidad de Antioquia. Incluso él ya tiene unos 80 y pico de años. Él salió de la casa a los 16 años huyendo para ver una obra de Santiago García de Bogotá, y lo echaron de la casa y empezó ahí, tuvo desde muy joven la pasión con el teatro, y es una referencia muy importante que la tengan, porque él tiene un archivo muy grande. Bueno, también tal vez en la bibliografía
este señor que fue rector de la Universidad Nacional, que ya nos, bueno, dicen ya rectores, yo creo que desde Gerardo Molina no hay rectores muchos en la Universidad Nacional. Mantilla hizo una historia de la Universidad Nacional y ahí hay un capítulo sobre el teatro, no sé si lo han referenciado, muy interesante sobre la relación entre el teatro y la Universidad Nacional. Incluso ahí muestran cómo cuando se monta Galileo Galilei en el Teatro Colón, echan a Santiago García, director del teatro, porque no por la obra, sino porque hubo un panfleto antigringo, ¿sí? Porque en esa representación estaba hasta el presidente, es que a las obras de teatro, creo que fue Alberto Lleras, y echaron a Santiago García. Entonces el teatro era una cosa fundamental en el país, porque justo el teatro está asociado, y yo creo que ese es el interés que tiene para nosotros metodológicamente, con la pregunta por los públicos. ¿Sí? ¿Y cuáles son los públicos? Claro, ustedes mencionaron la Corporación Nacional de Teatro, que creo que dirigía Patricia Ariza, creo, por eso la nombraron ministra desde esa época, pero era la relación con los sindicatos, con la unión sindical del país, y entonces hay que buscar en los archivos de los sindicatos, ¿sí?, de esa época, toda esa relación que había para construir los públicos. Claro que también tuvieron relaciones con la guerrilla, ahí estaba Bateman y todas esas cosas. La relación entre teatro, guerrillas, movimientos estudiantiles, universidades es importante, y por eso hay que ir a buscar a los archivos del DAS. El DAS estaba detrás de ellos, claro. Es cierto, no estoy tomando el pelo, era, claro. Sandra Jaramillo en el libro de Estanislao Zuleta consultó los archivos del DAS para ver cómo los perseguían, porque el DAS sabe más de cultura a veces que no este ministro, pero en general los ministros de cultura, ellos están detrás de ellos. Entonces yo creo que ahí hay una cosa muy interesante, la relación el público, ¿no? Bueno, y ahora una cosa un poco, será vanidad literaria, pero el Wilhelm Meister de Goethe hay una reflexión extraordinaria sobre el público, porque ellos están poniendo a escena, en escena por primera vez en Alemania, la obra la obra fundamental de Shakespeare. Shakespeare no existía, fue Goethe y la cultura alemana la que volvieron a sacar a Goethe, y había habido una traducción de Wieland en 1772, y estaban traduciendo la gran obra de Shakespeare, Hamlet. Y entonces ellos se preguntan el problema de cómo traducir Hamlet al mundo alemán, y lo primero era que no fuera en verso, porque la gente no entiende el verso, que fuera en prosa. Y cuando empezaron las discusiones internas, hay como 100 páginas, ¿cómo vamos a montar a Hamlet? Y entonces dicen, no, es que no muera Ofelia. No, hasta ahí no. Hay que respetar cosas, porque el público va a salir muy triste. Dicen, no, hay límites. Y hay una reflexión muy bonita, porque el teatro no es el texto, sino la representación al público. Bueno, muchas gracias, Mauricio. Y bueno, Gabriel, un gusto volver a verte, que compartimos el 2019 una clase acá en Artes Escénicas, de escrituras para teatro. Bueno, pues tenemos una oportunidad muy buena, Darío, de ir viendo como unos subgrupos, porque el Fondo González Cajiao justamente está en el Caricuervo, en Yerbabuena. Entonces, una oportunidad de asociarnos y poder cruzar información. Entre otras cosas, en el 2020, en la beca de literatura comparada del Caricuervo, una investigadora de teatro acá, Liliana Alzate, que ganó esa beca, y ella estuvo trabajando una parte del fondo sobre textos afrocolombianos del Fondo González Cajiao, tanto de los Zapata Olivella como de otros textos interesantes. Entonces, con ella, por ejemplo, es una persona interesante. Y creo que hay algo también que nos sirve mucho acá desde lo metodológico, que es lo que proponía Mauricio, que es una periodización que no sea solamente política, sino de acuerdo a la historia del teatro o a la historia de la literatura, ¿no?, que son los momentos de los que hablaba Noé Gittrich. Entonces, esos momentos, por ejemplo, de acuerdo a las escuelas, a los festivales, de acuerdo a ciertas obras que son muy simbólicas, o a ciertos movimientos. De hecho, acaba de publicar un libro Sandro Romero, todavía no lo he leído, sobre Sequizano, ¿no? Entonces, ahí también hay muchos aportes que están creándose todo el tiempo.
Bueno, por otro lado, también pensaba en los escritores dramaturgos, ¿no? Que acá en el Valle pues hay muchos, tanto Andrés Caicedo, Oscar Collazos, Miguel Torres también es un autor muy interesante porque él viene incluso del teatro y va llegando a la novela, al cuento. Incluso una de las últimas novelas, Breve historia de un largo adiós, habla de los años de la ENAT, de los años 50 en Bogotá, de cómo era ese movimiento entre literatura y teatro. Y bueno, por último sería una pregunta para Gabriel y para Mauricio, de cómo se podría hacer justamente un acercamiento entre teatro y literatura comparada. Hay un caso muy interesante en México, que hay una maestría de teatro y literatura comparada, como para propiciar estos espacios de encuentro que mencionaba Mauricio, que durante muchos años fue incluso desde el teatro una distancia muy grande con la literatura, ¿no? Entonces, ¿cómo ven ustedes esas posibilidades de asociación? Aló, aló. No, pues agradecerles todas la información, la participación que… Una última. Antes, sí, pasa. Buenos días. Yo tengo bueno, ahí no lo hemos mencionado acá, pero ¿qué pasa con el teatro infantil? Porque pues no hemos hablado de literatura infantil, ese todavía nos queda por ahí al lado. Entonces, ¿cómo ven ustedes esto? O si se han hecho trabajos de historia del teatro infantil, que creo que tiene, pues Carlos José Reyes es un escritor de teatro para niños, ¿no? Entonces, no, era solo como esa pregunta. Y lo otro también, el profesor Víctor Viviescas ha estado trabajando con historia del teatro en Colombia y tiene un grupo de investigación en la Universidad Nacional, entonces me parece que es un vínculo interesante. Él fue director de la Maestría de Teatro y Artes Vivas de la Universidad Nacional y bueno, ahí yo, escuchándolos a ustedes como lo he escuchado a él, pues pienso que puede ser como un par para trabajar cosas interesantes. Yo también. Pues nada, muchas gracias. Hubo un tiempo en que en los colegios, y eso va con aquí mi socia, había los grupos infantiles, había un repertorio que se repartía con los materiales. Blondinette fue una obra que en mi colegio, el Instituto Pedagógico Nacional Femenino, se representó y había un repertorio para los niños. En la Casa Solariega de la Hacienda Yerbabuena se escribían obras para la familia y esas están allá en Yerbabuena, de la familia Marroquín, pero no de los marroquines, sino de los Osorios, que eran la familia de la esposa de Marroquín y que mientras hacía la ortografía en verso, los Osorios hacían las obras para los niños, muchas cosas mnemotécnicas y todo para aprender geografía y una cantidad de cosas y canciones. Y Osorio pues va a seguir, la familia de los Osorios va a continuar en la tradición teatral ya en otros escenarios. Entonces por ahí hay otro archivo para trabajar. Y finalmente, qué bueno escuchar que van a ver ustedes la producción teatral con los autores, porque hace poco celebramos los 50 años del Teatro Libre de Bogotá y hubo el recuerdo para ese impulso con Esteban Navajas, ¿no? Una obra que se representó por todo el país con los famosos descalzos del Moir que ahora tienen hasta libro y todo, y todos bueno, no, mi marido fue uno de los improvisados autores teatrales, directores teatrales, presentando la obra de la agonía del difunto. En un escenario shakespeariano, en el sentido de que por lo menos en el pueblo donde nosotros estábamos solo se pudo hacer una función porque a esa fueron todos los del pueblo, entonces ya no había novedad. Y así una cantidad de cosas de ese teatro así, pues que ha habido espacios de apropiación del teatro que son absolutamente, ahí sí barrocos, Cristo, porque son totalmente divergentes y muchas gracias. Cuando usted mencionó a Lorenzo María Lleras, nosotros como bayunos debemos sabernos esa primera línea. Era yo niño aún cuando en el colegio de Lorenzo María Lleras, no sé qué así empieza María.
Muy bien. ¿Alguien más? Darío, ¿yo? No, muchas gracias pues por todas esas informaciones. Uno siente inmediatamente por los otros comentarios que se han hecho en el transcurso del seminario, pues que hay archivos, que hay donde buscar, que hay una enorme cantidad de experiencias a las que pues no hemos accedido, no hemos sabido que eso estaba allí. Evidentemente lo de yo escribí comentando la obra teatral de Jorge Isaacs, justamente la relación de Jorge Isaacs con el Colegio del Espíritu Santo, o sea que fue el colegio que fundó don Lorenzo María Lleras, y sin el cual probablemente no se hubiera desarrollado el movimiento romántico, por lo que alcanza uno a leer allí, y de allí nace también el costumbrismo, porque romanticismo y costumbrismo un poco van de la mano. En el caso de Isaac es muy importante, entre otras cosas, porque en el colegio de Lorenzo María Lleras se traducían las obras del inglés y del francés, y se tradujo evidentemente a Víctor Hugo. Y se sabe perfectamente, no tanto que Isaac, pero el hermano de Jorge Isaac, porque fueron dos los Isaac que estuvieron en el colegio, participaban como actores en las obras. Y yo creo que es un poco la tesis que defiendo, de que Isaac aprendió la escritura, digamos, del teatro romántico justamente cuando estaba en el colegio del Espíritu Santo, que aparece ahí citado. Todas esas referencias a las tensiones gigantescas políticas en el medio teatral, pues hoy parecen hasta divertidas, ¿no? De todas esas confrontaciones pero que fueron un poco como el alimento ideológico de la época, y que sirvieron un poco para sacar al teatro de una pura formalidad cultural, sino que el teatro estaba inscrito en el debate público, el teatro estaba inscrito en la discusión política. Y con respecto, por ejemplo, al tema de la literatura comparada, que me parece realmente muy importante, es evidente que una manera de entender cómo van surgiendo los movimientos es entender que nuestra literatura, nuestro teatro está en conexión con toda la cultura internacional y, digamos, con la cultura occidental, con toda su problematicidad. No hay duda ninguna de que el nuevo teatro tiene un componente brechtiano muy fuerte, y las primeras reflexiones a propósito de Brecht las publicó el maestro Buenaventura en la revista Eco. Ahí hay un texto capital de Enrique a propósito, digamos, del tránsito, el texto se titula de Stanislavski a Brecht. Entonces, no se puede entender una buena cantidad de toda la dramaturgia del nuevo teatro sin el teatro épico de Brecht. Digamos, todo el tema, digamos, de la narratividad en el teatro es introducido por el teatro brechtiano. Entonces hay que estudiar, digámoslo así, la influencia de Brecht en todo el movimiento del nuevo teatro y hacer, digamos, las comparaciones respectivas. Con el tema del teatro infantil le doy la palabra a Gabriel, que dirigió un grupo de títeres y tiene una larga experiencia en el teatro infantil, que es realmente un capítulo muy importante y que realmente no lo desarrollamos mucho. Bueno, muchas gracias. No, una justicia histórica con Mario Yepes. Efectivamente, Mario Yepes fue una persona muy importante, sobre todo en la creación de las escuelas de educación superior de teatro. Tanto la escuela de la Universidad del Valle como la de la Antioquia prácticamente se llevan unos meses de diferencia. Hoy no sé cuál es la más vieja, pero la diferencia son unos pocos meses. Tanto el maestro Yepes como Enrique Buenaventura estuvieron trabajando conjuntamente en la elaboración del plan de estudios y bueno, esto digamos, inicialmente surgieron como unas escuelas paralelas. Con el tiempo se han distanciado mucho en sus contenidos, en sus perspectivas, pero es verdad que Mario Yepes es una persona muy importante en el teatro. Con relación a Santiago García y el montaje de Galileo Galilei, hay que hacer también una justicia histórica, y es que realmente a él no lo echaron de la universidad, pero el problema fue muy grave, porque iban a presentar Galileo Galilei de Brecht, y en el programa de mano había una alusión a la bomba atómica y a todos estos asuntos y el problema de la ciencia.
ciencia y la política y tal. Y en esa época parece que la universidad tenía unas perspectivas de alianzas con organismos norteamericanos para el apoyo a la universidad. Y entonces llamaron al grupo, llamaron a Santiago y le dijeron que había un problema con esas alusiones allí al uso de la bomba atómica, etcétera. Y entonces lo pusieron contra la pared a Santiago García, y Santiago García dijo, bueno, si el problema es el programa de mano, pues arranquemos esas hojas del programa de mano y se soluciona el asunto. Y efectivamente modificaron el programa de mano, sacaron el tal comentario sobre la bomba atómica, pero por desgracia o afortunadamente, amigos de Santiago García reprodujeron esas hojas quitadas del programa y las repartieron a la entrada del teatro. Total que el efecto fue el mismo, quizá mucho más dimensionado por el hecho de que eran pues hojas mimeografiadas y creó un efecto muy fuerte. Y bueno, a él lo llamaron de la universidad y él renunció porque dijo que con cortapisas no podía ejercer una labor auténticamente creadora. Por fortuna, pues se fueron justamente a crear el grupo Casa de la Cultura, que se creó en 1966, un año después, con una cantidad de personas muy importantes, y que después se transformó eso en la Candelaria, Teatro La Candelaria. Y quiero decir también, digamos, que el teatro moderno, contemporáneo en Colombia, estuvo de alguna manera muy determinado por actos de represión, ¿no? Digamos, ese acto de Galileo Galilei de alguna manera fue un acto de represión contra la libertad de expresión, pero también aquí en el 67 hubo una polémica muy fuerte con la obra La Trampa de Enrique Buenaventura, que fue prácticamente censurada desde los medios de comunicación. Se creó una polémica nacional, finalmente el gobernador de aquella época de militancia liberal, intervino y permitió que la obra se hiciera. Y después, en el 69, pues fueron expulsados de Bellas Artes 5 profesores de la Escuela de Teatro, y eso fue lo que dio origen al Teatro Experimental de Cali, porque con los premios que habían adquirido en los festivales nacionales, que los habían acumulado, pudieron comprar la casa de la carrera 7ª con 8ª, donde todavía funciona el Teatro Experimental de Cali, y a construir un teatro pues ahí con todos los esfuerzos del caso. Con relación al teatro infantil, pues nosotros tenemos aquí, pues tuvimos la presencia de Julia Rodríguez, que estuvo trabajando aquí en Cali, que estuvo haciendo títeres con los primeros actores del Teatro Experimental de Cali y que, digamos, dejó una huella muy importante. Luego conformamos un movimiento de títeres muy grande, muy poderoso aquí en la ciudad, con más de 10 grupos de títeres de dedicación casi profesional. Tuvimos el intento de hacer una organización que se llamó Fundetíteres, otra organización que se llamó Astival, ninguna de las dos pelechó, pero de todas maneras ha quedado una huella, y sobre todo hay, digamos, todavía maestros de esa época que conocen mucho cuál ha sido la historia y la evolución que tuvo el teatro infantil, a los cuales hay que recurrir para reconstruir esa historia que está por hacerse. Muchas gracias por el recorderis, pero esa es una tarea pendiente. Muchísimas gracias.